Bien, en este ejercicio da un polinomio de Taylor de orden 2 de la función f que está en x igual a 0. Es p de x igual a 1 menos x más 5x al cuadrado. Y lo que nos dice es cuál es el polinomio de Taylor de orden 2 de g de x, ¿sí? Siendo que g de x es esa función elevada al cubo, es decir, la función f, ¿sí? Elevada al cubo. Eso se puede escribir de esta forma, ¿sí? F de x elevado al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un polinomio de Taylor de orden 2 y que en general un polinomio de Taylor de orden 2 en x valiendo en x sub 0 igual a se escribe de esta forma. P de x igual a f de a más la derivada evaluada en a por x menos el valor de a más la segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial por x menos el valor de a elevado al cuadrado. Pero en este caso tenemos que nuestra evaluación es en x valiendo 0, por lo cual reemplazamos donde diga la a por ¿quién? Justamente por el x sub 0, que en este caso vale 0. Entonces nos queda f de a, el polinomio de Taylor, más la derivada de la f, la primera derivada evaluada en 0 de x menos 0, más la segunda derivada evaluada en 0, ¿sí? Estoy reemplazando la a por 0, sobre 2 factorial por x menos el 0 elevado al cuadrado. Resumido, eso queda p de x igual a f de 0 más la derivada primera en 0, porque x menos 0 me da x, la segunda derivada en 0 sobre 2, porque el 2 factorial es 2 por 1, de x menos 0 da x elevado al cuadrado. Pero como vimos, originalmente nos están dando el polinomio de Taylor de la función f. Es decir, que nosotros sabríamos que este polinomio escrito así es este polinomio de Taylor, que es el que nos dieron originalmente. Entonces podemos hacer una identificación de los elementos. Podemos ver que f de 0, en este caso, tiene que valer 1. Podemos ver que la primera derivada en 0 tiene que valer menos 1 porque es más menos 1 por x, por eso quedó menos 1x, y que la segunda derivada en 0 dividido 2 tiene que ser ¿quién? Más 5, ¿sí? Porque es el que acompaña a x al cuadrado. Eso es lo que estoy colocando acá como conclusión. F de 0 es igual a 1, la primera derivada, ¿sí? Es igual a ¿quién? A menos 1, evaluada en 0, y la segunda derivada evaluada en 0 dividido 2 es igual a ¿quién? A 5. De acá despejo la segunda derivada, paso el 2 que está dividiendo, multiplicando, y me queda que la segunda derivada evaluada en 0 va a ser 5 por 2, que me da 10. Bien, esto después lo voy a usar, ¿sí? Por ahora lo dejo remarcado y lo tengo pendiente y lo tengo marcado con un triangulito que después lo voy a usar, y en el momento en que lo use voy a estar volviendo a esas conclusiones. Por otro lado, nosotros necesitamos un polinomio de Taylor, ¿sí? De orden 2, que es lo que nos dicen, de g de x, que es ¿quién? F al cubo de x, es decir, f de x elevado al cubo. Entonces, nuestro polinomio de Taylor respecto de g, evaluada en 0, sería g de 0, parecido a esto, pero en realidad en vez de con la función f es con la función g de 0 más g de derivada en 0 por x más la segunda derivada en 0 dividido 2 factorial por x al cuadrado. Porque sigue evaluada en ¿dónde? En x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, g de x, la función g de x, está definida como ¿quién? Originalmente está definida como f al cubo de x, que lo escribo de esta forma, f de x elevado al cubo. Entonces, g de x es f de x elevado al cubo. ¿Qué vamos a necesitar? Después la vamos a evaluar en 0, pero necesitamos la primera derivada de g. ¿Cómo se calcula la primera derivada de g? Bueno, esta es una derivada que se le tiene que aplicar la regla de la cadena, porque es algo elevado al cubo. Si fuera x elevado al cubo sería 3x al cuadrado, ¿sí? Pero es algo elevado al cubo, por lo cual queda 3 por, ese algo es la f, 3 por esa f elevado al cuadrado, y como es la regla de la cadena, justamente, ¿por quién? Por lo de adentro derivado, ¿sí? Estoy aplicando la regla de la cadena.
Como dijéramos, si x es x al cubo, es 3x al cuadrado, pero no es x, es otra cosa, es f de x. Por lo cual va a quedar 3f de x elevado al cuadrado, y ahí no me tengo que olvidar de poner por justamente eso que está reemplazando la x derivado. Ahí apliqué la regla de la cadena y ahí tengo la primera derivada. Después voy a necesitar la segunda derivada, que después la tengo que evaluar en cero, pero por ahora la tengo que calcular. ¿Cómo sería la segunda derivada? Acá es un número por una multiplicación de funciones, ¿sí? Cuando tenemos una multiplicación de funciones, tenemos que aplicar la regla de la multiplicación de funciones. Hay que recordar que un número por algo, el número sale para afuera y después voy a derivar esto. Que como digo, este es un producto de funciones. ¿Cómo es la regla de un producto de funciones? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso es lo que voy a estar haciendo acá. Es decir, que me quedaría 3 por esto derivado, quedaría lo mismo que la regla de la cadena acá. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Algo elevado al cuadrado, si fuera x al cuadrado, queda 2x. En este caso va a quedar 2 por f de x. ¿Por quién? Por lo de adentro derivado, es decir, por f derivada de x. ¿Sí? Vuelvo a replicar. Esto estoy haciendo la primera derivada, que va a ser después por la segunda sin derivar. La primera derivada es todo esto. ¿Sí? Por la segunda sin derivar, ¿qué es esto? La primera derivada, como dijimos, es regla de la cadena, 2 por esto elevado a la 1 por lo de adentro derivado. Por esto sin derivar. Ahí hice la primera derivada por la segunda sin derivar. Después pongo más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bueno, la derivada de la primera derivada es la derivada segunda. ¿Sí? Una vez que tengo eso, le tengo que hacer la distributiva con el 3, porque el 3 multiplicaba a toda la derivada del producto. Por lo cual hago 3 por este primer término y 3 por este segundo término. Quedaría 3 por 2, 6. 6 f de x por f derivada de x por f derivada de x, más, y acá 3 por, acá adelante hay un 1, 3 por 1, 3, f de x al cuadrado por la segunda derivada de x. ¿Sí? Como vemos, acá lo que apliqué, como dije, fue por un lado la regla de la cadena en esta parte y por otro lado, como puse acá, apliqué la propiedad de multiplicación de funciones. Y ahora tengo la segunda derivada, que es todo esto. Ahora lo que voy a tener que hacer es calcularla en cero. Es decir que, ¿qué es lo que tengo ahora? Ahora tengo que calcular, por un lado, la g de 0. ¿Quién es la g de 0? Volvemos. ¿Quién es g de x? G de x es esto. G de 0, ¿qué va a ser? La f, y donde diga x la evalúo en 0. F de 0 elevado al cubo. ¿Y quién es f de 0? F de 0, recordemos que dijimos que vamos a tener que volver a la conclusión. ¿Quién es f de 0? F de 0 es 1. Por lo cual, acá me va a quedar 1 elevado a ¿qué? 1 elevado al cubo. ¿Qué me da 1? Ahí ya tengo g de 0, que después lo voy a usar para reemplazar acá. Ahora, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar primera derivada en 0. Es decir, que voy a agarrar esta fórmula y donde diga la x la voy a reemplazar por 0. ¿Sí? Esto es g de derivada de x y la voy a evaluar en g derivada de 0. Entonces, g derivada en 0 va a ser 3 por, ¿no ven? 3 por f de 0 elevado al cuadrado por f derivada en 0. F derivada en 0. F de 0, lo vimos acá, es 1. Por lo cual voy a reemplazar y me va a quedar 3 por 1 al cuadrado. ¿Quién es f derivada en 0? F derivada en 0 nos había dado menos 1. Entonces, donde acá dice f derivada en 0, le pongo menos 1. Y hago el cálculo. 3 por 1 al cuadrado por menos 1 me va a dar menos 3. Es decir, que la g derivada en 0 da menos 3, que es esta g derivada en 0. Y por último, tengo que calcular la g doble derivada en 0. La g doble derivada en x daba toda esta fórmula. Donde diga la x, acá la voy a estar reemplazando por 0. Es decir, que me estaría quedando así.
6 por, ¿sí? Teniendo en cuenta esto de acá arriba, 6 por f de 0 por f primera derivada en 0 por f primera derivada en 0 más 3 por f de 0 elevado al cuadrado por f doble derivada en 0. Y ahora tengo que ir reemplazando. ¿Quién es f de 0? F de 0 es 1, por lo cual reemplazo y me va a quedar 6 por 1. ¿Quién es la f' de 0? F' de 0 era menos 1. Entonces voy a tener que poner 6 por 1 por menos 1 por menos 1. Más 3 por f de 0 dijimos que era 1, ¿sí? Pero queda acá 1 elevado a ¿qué? Al cuadrado por, y f segunda derivada la habíamos puesto acá y la f segunda derivada daba 10. Por lo cual acá va a quedar 3 por 1 al cuadrado por 10. Calculo esto, 6 por 1 por menos 1 por menos 1 me da 6. Calculo esto, 3 por 1 al cuadrado por 10 me da 30. 30 más 6 me da 36. Y ahí tengo la segunda derivada en 0. Volvemos a lo que queríamos calcular, el paso final. Nosotros queríamos calcular Q, que era el polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? De la función g de x con f elevado al cubo de la función. Y entonces esto era nuestro polinomio de Taylor. ¿Qué hago? Reemplazo los datos que fui obteniendo. G de 0 es 1, por lo cual me queda 1. G' en 0 nos había dado menos 3, entonces me queda más menos 3 por x, que me va a dar menos 3x. Y por último, ¿sí? La segunda derivada en 0 dividido ¿quién? 2 factorial, ¿sí? ¿Y cuánto nos había dado la segunda derivada de 0? 36. 36 dividido 2, x al cuadrado. 36 dividido 2 me da 18. Conclusión, esta sería el polinomio de Taylor para la función g de x, que sería f de x elevado al cubo.